Continuamos en T13 en vivo PM. Dentro del marco de la investigación denominada como la trama bielorrusa, el abogado imputado en el caso, Eduardo Lagos, presentó una querella contra el fiscal del mismo, Marco Muñoz, acusando a premios ilegítimos y una presión psicológica. Queremos profundizar sobre el tema con su abogado Marcelo Abugiar. Muy buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Por qué se animaron a presentar la querella contra el fiscal? Bueno, en realidad se había presentado una querella anteriormente, la cual no había sido proveída por temas procesales. Nosotros lo que hicimos fue reingresar bajo mi patrocinio dicha querella, principalmente por la dinámica en la que se suscitó la declaración que él fue a prestar a dependencias del OS7 y también porque dentro de todo el procedimiento hubo algunas circunstancias que esta parte cree que no fueron correctas del procedimiento y es la vía legal precisamente para determinar responsabilidades. O sea, ¿y cuál es la expectativa que tienen respecto a la querella? Todavía no ha sido acogida, por cierto. Todavía se encuentra pendiente de ser proveída a acogida a tramitación, pero la expectativa es que se pueda investigar precisamente la dinámica y los antecedentes que se suscitaron durante la declaración, porque hoy día además esa materia está pendiente de resolución para audiencia del 10 de febrero. Ahora, a premios ilegítimos, cuando la palabra es gruesa en términos judiciales, ¿cómo nos ayuda a entender en qué momento se cometió por parte del fiscal lo que ustedes dicen, bueno, vamos a poner en conocimiento también de la autoridad y le damos una querella? Exacto, mira, la dinámica se produce de la siguiente manera. Mi representado, al ir a dependencias del OS7, se baja de la micro de gendarmería y se produce una lesión en su tobillo y en parte de su pierna. Eso genera inflamación. Y durante todo el procedimiento, que fue una declaración el primer día que duró cercana a las 5 o 6 horas, él se mantuvo con grilletes de pies y manos. Se le permite liberar solamente una mano para prestar declaración. Sin perjuicio de ello, se le producen evidentes lesiones por la inflamación y la presión de la esposa que mantenía. Y todo ese tipo de elementos, claramente en una circunstancia de declaración judicial, con los efectos que produce todo ello, puede ser incluso considerada una medida de coacción por parte de, en este caso, el ente persecutor. Marcelo, cuando a alguien le pasa un insuceso, un incidente o un accidente de esa envergadura, se baja de la micro, se dobla el pie, tiene una torcedura, tiene ahí un problema, ¿es habitual que continúe la diligencia? ¿Se puede frenar? ¿Es inexorable? ¿Tiene que ser a esa hora, ese día? Porque si no, entonces se altera todo el procedimiento, o simplemente si hubiera podido revisar el accidente, mirarle el pie, ponerlo en condición médica, estabilizarlo, me imagino yo, y luego presentarlo ante las autoridades, o derechamente no se podía? En realidad podrían haber pasado distintas situaciones. Todo esto depende precisamente de la voluntad del fiscal, de las conversaciones que se tuvieron en ese momento. Hay que entender que yo no era el abogado defensor de don Eduardo Lagos a esa época. Él prestó esta declaración bajo la defensa de otro colega. Pero se podría haber realizado todo lo que tú señalas. De hecho, lo importante es que él manifiesta al señor fiscal que producto de sus lesiones solicitan, ambos, él y su defensor, que se libere de las medidas de seguridad, estos son los grilletes de pie y mano, y se le manifiesta que no está dentro de las facultades, por lo tanto solamente se libera una de las manos para poder acceder a los documentos con los cuales se iba a apoyar para el proceso y la diligencia investigativa. Pero ¿cómo no está dentro de las facultades que la liberación de ponerlo cómodo? Es decir, ¿es necesario llevarlo a las personas que están imputadas de una situación, llevarlas engrilladas, mantenerlas engrilladas? Es decir, no hay ninguna situación, ningún precedente que diga, mire, sí, frente a una situación de esta naturaleza se puede liberar momentáneamente, se puede aliviar la situación. Lo que tú me preguntas es claramente de esa manera, está dentro de las facultades. Lo normal es que uno preste declaración de la manera más cómoda posible, precisamente para no sentir que existe una presión o una coacción al momento de declarar. Ahora bien, el segundo día, cuando mi representado concurre nuevamente a dependencia del OS7 a prestar la segunda declaración, inmediatamente se les sueltan las esposas de pies y manos. Por lo tanto, como me manifiesta en este caso don Eduardo, el primer día, cuando le señalan que no está dentro de las facultades, todos sabemos que sí está dentro de las facultades y de hecho el segundo día se procede a eso. Ahora, para poder contrastar eso mismo que tú me señalas, nosotros dentro de la querella incluimos como diligencia los registros de cámara
pertenecientes a los S7 el día de las declaraciones. Por lo tanto, eso es parte de la materia de investigación. O sea, debe estar la presunción, digo yo, la presunción es que las cámaras reposan y reflejan el momento de que no fue una cosa, una patraña utilizada por don Eduardo Lagos para decir, mire, no quiero comparecer y voy a simular que estoy lesionado, que me torcí el tobillo cuando no lo está. Alguien tiene que verificar si lo está o no lo está en una situación de esa naturaleza. Un esguince de tobillo es fácilmente comprobable, a lo menos a buen ojo. Exactamente. De hecho, el mismo día 6, cuando él llega a dependencia de Capitán Llaver, ya en la noche, él concurre precisamente a la enfermería del anexo penitenciario, donde se le constatan lesiones y se le dan medicamentos precisamente para la inflamación. Por lo tanto, incluso existe un parte médico que da cuenta de las lesiones que él tiene. Lo que nosotros queremos conocer es el registro fidedigno de cómo se suscitaron los hechos ese día, para ver si existe o no la concurrencia del delito, que es al menos esta defensa en la que alegan esa acción. ¿Eso sería el apremio físico? Ese momento. ¿Y en qué momento se configura la presión psicológica? El apremio legítimo y la coacción se produce por la dinámica de la declaración. Hay que entender que es una declaración que dura mucho tiempo, que se hace esto con medidas de seguridad de pies y al menos de una mano. Por lo tanto, hay que entender que el derecho del imputado es a guardar silencio. Cuando un imputado renuncia a su derecho de guardar silencio, es porque establece una confianza con el sistema y una confianza con el ente persecutor, precisamente para hacer una colaboración, no solamente respecto a esta causa, sino que en todo lo que él pueda para el esclarecimiento de los hechos. Cuando se siente que la declaración se le restringen los elementos que él quiere aportar, o incluso el registro podría no ser un fiel y fidedigno testimonio de lo que se está declarando, porque aquí la obligación es hacer un registro fidedigno. En caso contrario, si hay un resumen, si hay cualquier cosa que no es exactamente lo que se declaró, podría ser incluso una interpretación de las palabras de mi representado. Y posteriormente, cuando se está acabando la declaración, después de todo lo que se ha señalado, cuando desde el desayuno a la tarde solamente había comido un completo, con lesiones en la pierna, bajo medidas de seguridad, las preguntas que llegan al final de la primera jornada de declaración son preguntas mucho más inquisitivas. Por lo tanto, lo que sostiene en este caso mi representado y lo que él me da cuenta, al menos a esta defensa, es que la dinámica en la que se suscitó precisamente buscó un quebramiento, buscó una especie de debilitamiento psicológico para lograr obtener ciertas declaraciones que ayudarían a la investigación y a la tesis de la Fiscalía. Estamos conversando con el abogado Marcelo Abugiar. Él representa a don Eduardo Lagos, en este caso de la muñeca bielorrusa. Vuelvo al punto, por lo siguiente. Si alguien dice, yo tengo derecho a guardar silencio y hace uso de guardar silencio, es guardar silencio, es decir, no es responder nada, y eso tiene que consignar en una declaración, el señor XXX dijo que iba a guardar silencio y por lo tanto no puede, en ese instante, así lo he entendido yo, que no le pueden hacer preguntas porque ya está cobijado bajo el derecho de guardarlo, el silencio. Así lo entiendo yo. Así es. El derecho a guardar silencio es una garantía. Por lo tanto, cualquiera de nosotros en un procedimiento o en una etapa judicial tenemos nuestro derecho a no emitir pronunciamiento y no declarar. En este caso, mi representado manifiesta renunciar a ese derecho. Por lo tanto, él tiene las mayores expectativas del procedimiento. Él lo que busca es precisamente que en la tramitación de su juicio se cumpla con todo el debido proceso que dé las garantías suficientes para lograr el esclarecimiento de la verdad. De hecho, él manifiesta en todo momento que él va a ir a juicio oral, no va a renunciar a su derecho a ir a juicio oral precisamente para lograr una condena absolutoria, una sentencia absolutoria, precisamente de los hechos al menos que han sido imputados. O sea, se descarta entonces cualquier negociación intermedia, va al juicio oral derechamente. Lo que pasa es que las negociaciones intermedias pueden concurrir distintas situaciones. Incluso una negociación intermedia podría llevar al sobreseimiento definitivo en la causa, a una salida alternativa de suspensión condicional, o bien podría buscar otro tipo de aristas, rebajas de pena, procedimientos abreviados, son varias. No es solamente exclusiva que la única forma sea reconocer los hechos para ser condenado. Uno entiende que en los juicios abreviados lo que pretende es no la larga agonía que representa ir a un juicio oral. Es decir, que hay cierta manera, no digo beneficio, pero hay ciertas condiciones que dicen, bueno, ¿sabe qué? No me arriesgo a lo que pueda ocurrir en un juicio oral y hago la negociación, me presento y aquí buscamos un camino intermedio. El procedimiento abreviado tiene como fin conocer el resultado. Por lo tanto, tú puedes aceptar la veracidad de los hechos de la formalización y obtener una condena que en parte es negociada con la Fiscalía. Por lo tanto, tú sabes si va a superar o no los 5 años y un día o va a ser inferior para poder obtener, en este caso, una pena sustitutiva para cumplir la libertad.
Ese es el objetivo de cualquier procedimiento abreviado, cualquiera sea el delito y cualquiera sea obviamente el tribunal que lo conoce. Porque por lo tanto, uno va a la segura. Claro, porque el riesgo oral aquí ya conoce. Exacto. Se acepta unas condiciones, hay unos plazos, hay unas garantías, unos beneficios probablemente, Exacto. pero en el juicio oral puede pasar cualquier cosa, desde que salga libre hasta que salga condenado con el máximo. Además que con el procedimiento abreviado se te ofrece generalmente rebaja de pena. Por lo tanto, una pena podrías bajarla en 1 grado, podrías bajar en 2 grados la pena, y eso hace que se rebaje y puedas obtener mayores beneficios en el cumplimiento de la condena. Si la justicia diera luz verde y diera por recibido y aceptado esta querella que se ha presentado contra el fiscal Marco Muñoz, ¿qué debe seguir allí? ¿Cuál es el ánimo? ¿Y no queda muy enemistado el Poder Judicial, el Ministerio Público con ustedes por esa acción? Yo creo que el Ministerio Público ya se encuentra enemistado precisamente al menos con las defensas de los imputados en este caso. Hay que entender que el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público es dirigir la investigación para el esclarecimiento de los hechos, no es buscar culpables. Por lo tanto, las diligencias al menos que se han prestado, las declaraciones que incluso dio ayer en prensa, tanto en Mega como en este mismo canal, la fiscal regional, dan cuenta con acusaciones, con imputaciones que van más allá de la etapa procesal en la que nos encontramos. ¿Cómo se defiende una persona de una situación de esta naturaleza? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, Leonardo, precisamente en este momento. ¿Cómo tú puedes cambiar la presión mediática que existe hoy día, que se ha realizado respecto a un proceso que está en su primera etapa? Recién, o sea, hay una imputada, que es una ex ministra de la Corte Suprema, que todos ya la condenan, ya todos piensan que es culpable, cuando recién está su formalización hace 1 semana y su apelación aún no ha sido conocida por la Corte. O sea, la presunción de inocencia, ¿hasta dónde llega? Llega hasta que se hace público a través de los medios de comunicación y las personas forman su propio criterio en base a un 2% de los antecedentes que realmente constan en una carpeta investigativa. Bueno, vamos a ver cómo les va, si es que les aceptan la querella que ustedes han presentado. Marcelo Abugier, representando a don Eduardo Lagos. Muchas gracias por venir a conversar aquí en T13 en Vivo PM. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, porque de verdad es muy valiosa para nosotros poder explicar un poco cómo es realmente esta causa y cuáles son los antecedentes que realmente están sucediendo y no solamente los que se intentan transmitir. Muy bien, bienvenido a T13 en Vivo. Que tenga buena tarde, Marcelo. Muchas gracias.